Dají Carzosi, querido amigo, más allá de ser vicepresidente, es un amigo y es editorialista del Diario Universo, profesor universitario eh, a quien quiero esta mañana saludar, Alberto. Leí ayer, como cada vez que sale su artículo, querido amigo, del Universo. Hemos hoy día con Alberto no hay necesidad, habíamos dicho que íbamos a hablar sobre los tratados de libre comercio y presupuesto, pero con Alberto se puede tratar cualquier cosa. No obstante, yo quisiera comenzar, Alberto, con más allá del de China, que el que hemos hablado bastante, el de Costa Rica. ¿Le conviene al Ecuador? ¿Es positivo este TLC? ¿Podemos beneficiar y puede beneficiarnos Costa Rica con el mismo? Querido Alberto, buenos días, gusto de verlo y saludarlo. Buenos días, Eduardo, un saludo a todos ustedes. Ahí los oí hablando sobre una música, pues cosas que yo no había nacido todavía. Claro, sí. Después Somos contemporáneos. ¿De qué se tratan esas películas? Yo comencé más tarde, ¿no? A ver, aquí hay una línea general. Chile tiene tratados de libre comercio con el planeta. Uno puede ver cuantitativamente algo, cualitativamente algo. El libre comercio con Costa Rica nos abre la posibilidad de establecer relaciones de negocios, establecer proyectos conjuntos que pueden acceder al mercado mexicano y por ende a los Estados Unidos. Por ejemplo, una empresa ecuatoriana que produzca un chocolate puede establecer en un joint venture en Costa Rica una producción que ya llega al mercado mexicano y a través de eso al TLC entre ese país, Canadá y los Estados Unidos. Entonces puede ser una cabeza de playa, además de que sí hay productos que podrían ingresar. Ciertamente el comercio con Costa Rica no es nada comparable con el comercio con la China. Claro. Y en cierto sentido somos países complementarios. Sustitutivos. Y lo que uno tiene que buscar fundamentalmente es acuerdos con países complementarios. La China produce tractores, maquinarias, vehículos, nosotros no. La China no produce banano, no produce café, no produce cacao, no produce flores, y en camarón somos más eficientes que la China. De hecho, desplazamos a la China como primer productor mundial. La China y la India, esos monstruos con bajísimos costos de mano de obra, no compiten con el Ecuador. Y esto es importante porque hay gente que dice, no vamos a poder competir con la China. Bueno, sí podemos, y la prueba está ahí, ¿no? Entonces, como una regla general, los tratados de libre comercio van en la dirección correcta. En todo caso, lo importante, Alberto, es, ya nos explicó y ya entiendo clarito cuál es el tema. Se puede trabajar a través de Costa Rica con México y evidentemente de China hemos hablado, hemos apoyado los TLC, pero hay uno que está en camino y quisiera que nos explique, que es el de Corea del Sur. ¿Por qué sería beneficioso para el Ecuador? Aparte del marco que son beneficiosos para el Ecuador. ¿Por qué, Alberto? Bueno, solo pensemos en lo que significó el tratado con la Unión Europea. Sí. Hoy una persona pobre, una persona de clase media baja, tiene acceso a vinos españoles e italianos a un precio realmente increíble, más barato que los chilenos. ¿Ya? Los automóviles europeos bajaron y eso le puso también un techo a otras marcas.
nosotros tenemos dos marcas coreanas en el Ecuador, Kia y Hyundai. Sí. Eso debe hacer que bajen los precios de esos vehículos, que son de origen coreano. Y Corea sí es un país complementario, no es un país sustitutivo, es un país altamente tecnificado, es un país que es uno de los tigres asiáticos, Japón, Corea, Taiwán, Singapur, que lograron un alto grado de desarrollo en 3, 4 décadas, Japón mucho más, pero Singapur, Corea y Taiwán lo hicieron en 30 años, 40 años y pasaron de ser países mucho menos desarrollados que América Latina a ser países muchísimo más desarrollados y ricos que América Latina. Siempre se usa el ejemplo de estos tigres asiáticos para interpelarnos a nosotros mismos de los errores que hemos cometido en Latinoamérica. Entonces yo creo que ese es también un buen tratado. Pero más allá de esto, yo creo que lo importante, Eduardo, queridos amigos del panel y radioescuchas de tan querido programa, Gracias. es que ha habido una política de Estado. Así es. Porque estos tratados se negociaron en el gobierno anterior y Daniel Noboa no vino a decir aquí, no, esto se va, esto yo no lo inicié, yo quiero revisar todo. No, se evaluó obviamente, yo creo que el gobierno debe haber evaluado, visto los aspectos más importantes, le dio el ok y la asamblea lo aprobó. Entonces ya se entendió, al menos en esto, que los grandes temas no son de un gobierno, claro, son del país. Correctísimo. Y que no hay manera de que un país se desarrolle, salga de la pobreza, destruya la esclavitud de la inequidad, sin tener proyectos de Estado, sin tener políticas de Estado y sin tener grandes acuerdos nacionales. Ya parece ser que los acuerdos comerciales tan atacados en su momento, tan criticados en su momento, se han logrado entender como sociedad. Ojalá que en el tema subsidios, en el tema revisión del sistema nacional de seguridad social, los fondos de pensiones, logremos este tipo de entendimiento. Correcto. Dejo el tema de Canadá, más que para conversarlo, porque ya hemos hablado del fondo, que espero que avance. En el gobierno de Guillermo Lasso también estaban hablando de ese. Ojalá, creo que sería beneficioso. Canadá es un monstruo, es enorme, igual que la China, que la Unión Europea es muy grande, y ojalá también los convenios que estaban trabajándose con Estados Unidos se den, pero esa es la forma. Y voy ahora a hablarle del IVA y del asunto que usted me acaba de nombrar también, que creo que es importante, de los subsidios. Comienzo con el IVA. Se habló del 13 fijo, el presidente ha dicho que el 15 lo va a subir, que lo va a tener que subir porque hay necesidades, pero que luego lo va a bajar cuando se necesite. Es decir, que va a tener del 13 al 15 una especie de banda para poderlo, según las circunstancias económicas, mover. Sin embargo, Alberto, este es un impuesto duro, un impuesto al consumo, a la producción. Es doloroso. Si lo hubiera hecho el gobierno anterior, lo hubieran desbaratado. Felizmente, Daniel Noboa goza de popularidad y está recién comenzando su gobierno. Entonces, mi primera pregunta es, ¿era necesario? ¿Este dolor es necesario? Uno. Y dos, Alberto, ¿por qué tantos años? Yo lo he escuchado a usted, nosotros, Ramiro, Daniel, hemos hablado de esto 1000 veces. No se puede focalizar el subsidio de las gasolinas, del diésel. Siempre que ya está casi listo pasa algo, que la tarjeta, que sí, pero siempre pasa algo. Alguien aparece, alguna fuerza, y no se puede. Y sabemos que por allí es, pero como un río de dinero que se le va a las arcas del Estado. Sí, Eduardo, mucho mayor que el aumento del IVA, estamos claros. O sea, lo que se va en subsidio de combustibles y en subsidio a las pensiones es más de 7.000 millones. Qué bárbaro.
Y por lo tanto, los 1.000, 1.200, 1.300, 1.100, lo que rinda el IVA, no alcanza para compensar ese desangre. Bueno, cuando usted decía va a subir y bajar, de chiquito me enseñaron que lo único que baja es la leche después de hervida. Es brillante. O sea, quedó clarito. Pero hay que recordar que el IVA ecuatoriano es uno de los más bajos del continente. Y era absolutamente necesario. No suficiente, pero sí era necesario hacerlo. ¿Y por qué? Siempre sale algo, porque la sociedad ecuatoriana, cuando se refiere a subsidios, tiene esta aberración, este tabú, y los políticos tienen miedo, piensan en la popularidad. Y me siento con la autoridad moral de decir esto, porque en 1992, no solo usted ya sabía que vendría luego Pretty Woman, sino que también ya estaba totalmente activo en la política ecuatoriana comentándola. Recordará que para el mes de septiembre, a pocos días de llegados al gobierno, triplicamos el precio de los combustibles. No recuerdo. Porque no podíamos seguir con un desangre así. Todo el país sabe la maravillosa recuperación que tuvo la economía del Ecuador, que aguantó hasta una guerra sin prohibir ninguna importación, sin sobresalto. Entonces, en 2 años habíamos recuperado la economía del Ecuador, y parte fundamental de eso fue eliminar ese subsidio, que luego le pusimos el año 94 una fórmula de ajuste mensual, Eduardo, y los políticos se encargaron de armar un escándalo que no era constitucional, fueron a la Corte Suprema, a la Sala Constitucional, y terminaron volviendo a los subsidios, cosa realmente espeluznante. O sea, eso es como que en una familia un hijo sale de la adicción y los padres y el resto de los hermanos se encargan de hacerlo volver a la adicción. Y en cuanto a Alberto, la focalización de los subsidios, ¿qué es lo que pasó? Solo para pasarlo a Ramiro, ¿por qué siempre damos la vuelta con el tema? Si todos sabemos que allí está el problema, es focalizar. No vamos a penar a la gente más pobre, vamos a focalizar, es decir, la gente que tiene, yo conozco, y ustedes también, y todos los que nos están viendo y escuchando, conocemos carros que tienen unos carrazos que usan diésel y que pagan una gasolina, un diésel subsidiado, pues. Entonces, porque yo no tengo problema, porque yo le pongo igual que Ramiro súper a mi carro, y seguramente usted también, pero a la gente que le va a poner eco y a la gente que le pone extra y eco, sí le va a doler el tema. Entonces tienen que buscar una forma para que tengan un mínimo, pero siempre le dan la vuelta, Alberto, nunca hay algo concreto, y sabemos que esto es un desastre. Hay intereses muy poderosos. El gas ecuatoriano, por ejemplo, Eduardo, se vende en el norte de Chile, hasta allá llega. Qué fácil sería hacer una bombona muy pequeñita que le dure un mes, no 3 meses al pobre, y que el resto del gas se venda al precio internacional. De los 1.000 millones que se lleve el subsidio del gas, ni 200 llega a los pobres, Eduardo. Qué bárbaro. Todo el resto se va a otro. Qué cosa. Todo el resto se va a otro. O sea, casi todo el aumento del IVA se va al subsidio del gas, para que en su inmensa mayoría no va a los pobres. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos intereses creados. ¿Quiénes están atrás del contrabando del diésel? ¿Quiénes están atrás del contrabando del gas? ¿Quiénes están atrás del uso del gas para otros efectos que no sea el uso doméstico? ¿Quiénes se benefician con un diésel barato para transportar drogas? Realmente es bochornoso. Entonces, siempre pasa algo, hay muchos intereses creados. Pero lo que se requiere es una decisión. Yo creo que este presidente está demostrando que tiene capacidad de tomar decisiones, pero el tema de los subsidios está limitado por consideraciones políticas en este momento. La pregunta es si el país aguanta
Lean ustedes los artículos de Walter Spurrier y Pablo Lucio Paredes. Los he visto, sábado y domingo. Donde está claramente que si la proforma del presupuesto se cumple, el Ecuador va a aumentar en 6.000 millones de dólares más su deuda. Bueno, eso es casi 10% de aumento de la deuda. ¿Y cuánto va a crecer el PIB? Menos del 1. Entonces, en relación al PIB, la deuda va a crecer brutalmente. En relación a la población también. No podemos seguir pateando la pelota. Este es el tema. Es fundamental. Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Ramiro. Soy testigo de un extraordinario restaurante al cual me invitó usted hace poco, así que tengo que regresar. Bueno, ahí lo esperamos. Alberto, voy a relevar lo que usted acaba de decir con respecto a las habilidades del presidente. Ha logrado, y no con muy limitado éxito, sino con bastante éxito, lograr todo lo que se ha propuesto y convencer a quienes no se pretendía que se podían convencer. Esto de haber sido aprobado la ley económica y urgente por el Ministerio de la Ley, como lo analizamos aquí el primer día y dijimos que así iba a ser, no por brujos, sino porque estábamos viendo el actuar de los acuerdos y la forma de proceder de ellos. ¿Usted cree que estas reformas que tan claramente está describiendo que son no necesarias, sino prácticamente indispensables para que el Ecuador no simplemente flote, sino que tenga algún viso de poder salir adelante y encontrar por fin un norte, pueda el presidente tener el talante y el talento, porque ya veo que los cojones lo tienen, discúlpeme la expresión, de poderlo hacer, y que la clase política alguna vez lo pueda entender de esa manera, porque a nadie le va a interesar gobernar un país pero supremamente endeudado? A ver, hay sectores que incuestionablemente... ¿Aló? Sí, lo estamos escuchando. ¿Aló? Congeló la imagen, Sí, pero lo escuchamos bien. Hay sectores que incuestionablemente jamás van a dejar de activar protervos, perversos, mecanismos subversivos. En nuestra época de gobierno sabíamos que cualquier medida, habían grupos como en aquel entonces el MPD, que iba a salir a las calles a quemar llantas y a quemar cosas y a manifestarse. Lo que pasa es que esos eran unos angelitos comparados a lo que la unión entre los elementos subversivos, que no son todos los de la CONAIE, más los terroristas que hay claramente infiltrados y que se aprovechan de la movilización de la CONAIE, hacen hoy frente a lo que se hacía antes. Algo como la doble destrucción de Quito en los dos movimientos subversivos de octubre y mayo del 2019 y 21, si mal no recuerdo, nunca se vieron antes. ¿Van esos sectores a declinar su actitud? No. ¿Por qué? Porque ellos tienen una clara agenda de buscar que quien esté en el gobierno se caiga, que haya caos, porque no creen en el Ecuador. Entonces, ¿no es este estado de excepción el mejor momento para hacerlo? Donde no pueden salir a hacer estas cosas. Esa es la gran pregunta. Económicamente, no hay mejor momento que ayer.
Ya hemos llegado a una situación en que esto no debe seguir, no puede seguir y no se puede patear. Políticamente pregunto, ¿hay un mejor momento que este, Ramiro? ¿Puede el estado de excepción ser perpetuo o no es tal vez este el momento? Bueno, esas son reflexiones que dejo aquí. El presidente Noboa ha demostrado mucha habilidad más allá de lo previsible con su experiencia política y su edad. Ha logrado demostrar que hay que hablar con todos. Y esto lo hemos sostenido aquí en este programa. Que hay que hablar con el correísmo. Hay que hablar con el correísmo. Tienen el número de votos que el pueblo les da. Que hay que, con todos hay que hablar. Con la CONAI, él ha hablado con todos y ha logrado un resultado. El resultado se maquilla con esta todavía, para mí, inmadura y antipatriótica actitud de tratar de demostrar como sea que no son parte de una medida, porque que pase por el Ministerio de la Ley lo han hecho los legisladores para decir no, no votamos a favor. ¿Ya? Eso es inmadurez, falta de civismo, porque usted ve en países como Uruguay, como Costa Rica, que cuando hay un tema de Estado, la oposición vota frontalmente para salvar a la República. Y en este programa he contado lo que pasó en Costa Rica cuando fueron los partidos de oposición los que plantearon el ajuste ante la incapacidad del gobierno y asumieron el costo. Eso estamos todavía aquí lejos, pero por lo menos las cosas pasaron. Alberto, una pregunta que me viene a mí concurrentemente es, ya sabemos todo lo que hay que hacer como país económicamente. Tenemos una economía deteriorada por todo lo que ha sucedido. Tenemos una clase trabajadora sólida en los que tienen trabajo, pero bastante amplia en los que no lo tienen. Tenemos empresas golpeadas por la tributación que se le acaba de aprobar. Y tomar todas estas medidas de ajuste necesarias pueden ser aceptadas por el cuerpo llamado Estado, pueden resistirlas en una economía en donde van a recibir una presión tan grande que el remedio va a salir más caro que la enfermedad. Bueno, estoy redactando y se los haré llegar a ustedes un análisis técnico pues que va mucho más allá de un editorial, bastante sólido de varias páginas, para explicar cualitativamente, técnicamente, todo lo que estas medidas significan. Y voy a dar, porque el espacio es limitado en este programa, un ejemplo. La autorretención de los grandes contribuyentes. ¿Qué significa la autorretención de los grandes contribuyentes? Que estas empresas van a ir a la banca a pedir crédito para pagar al Estado ese anticipo, esa autorretención. Entonces, en la práctica, ¿qué está sucediendo? Que el Estado, a través de los grandes contribuyentes, le está sacando plata a la banca. Lo cual significa que alguien se queda sin crédito, Ramiro, porque el crédito no es ilimitado. Y si le dan a los grandes contribuyentes, que son los mejores clientes de la banca, ¿a quién le van a quitar crédito? A la mediana y a la pequeña industria. Entonces, ahí tiene usted un efecto de esta medida, que no son las grandes empresas finalmente las que están tomando el crédito, es el gobierno a través de ellas, porque las grandes empresas quedan de acreedores del gobierno que les debe esa plata hasta liquidar el impuesto, y las empresas le deben a la banca. Entonces,
finalmente el gobierno toma recursos de la banca. El aumento al 5% del ISD para las líneas de crédito que la banca trae del exterior. ¡Qué barbaridad! Usted quiere que venga plata del exterior y le está poniendo un impuesto a esto que eleva el costo de los créditos y que desincentiva el que vengan más líneas de crédito. ¿Sabe usted, Ramiro, cuánto hay de líneas de crédito en la economía que la banca ha traído del exterior? Casi 5.000 millones de dólares. Y se los está desincentivando. El impuesto a las utilidades de las empresas, el impuesto el IVA es mucho menos dañino que cualquier tipo de impuesto a la renta. Porque si bien es cierto que es regresivo, no es un impuesto a la producción, que siempre es peor, es un impuesto al consumo, no a la producción. Y el IVA ecuatoriano está estudiado por organismos internacionales, dado el número de excepciones que tiene, es el menos regresivo del continente americano. Está muy bien estructurado en cuanto a que no sea regresivo. El impuesto a las utilidades es un impuesto al ahorro. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de ahorro en una sociedad viene de las utilidades retenidas de las empresas. ¿Y el ahorro en qué se transforma, Ramiro? En inversión. Las empresas usan sus utilidades retenidas que no reparten para reinvertir, para crecer. Entonces, si las empresas están limitadas en crédito, porque el gobierno está tomando crédito, el Estado está tomando crédito de la banca indirectamente. Si se limita el 5%, el crédito por este 5%, si se limita la capacidad de las empresas para invertir tomando impuestos, y si se limita la capacidad de la banca misma para dar créditos al también gravar sus utilidades en forma específica y más allá del resto de la sociedad, ¿cuál es el ambiente para la inversión? Muy mal, muy negativo. ¿Y todo para qué? Para seguir sosteniendo un esquema de subsidio. Entonces déjeme ver. ¿Tiene esto racionalidad, Ramiro? Entonces déjeme ver si lo entiendo bien. Quitamos los subsidios o los focalizamos tanto a los combustibles como al gas de una manera lógica, racional y que beneficie a quienes efectivamente lo necesitan, pero desmantelamos todos estos impuestos que usted acaba de describir. Por supuesto, rinden mucho más que esos impuestos, que son distorsivos, que son nocivos. ¿Y a quién le quitamos el fetiche que tienen metido en la cabeza que generar utilidad es perverso, que el banco tenga utilidad y que dé créditos es perverso, y que los grandes exportadores que están haciendo dinero en el exterior, que lo traen para fortalecer el flujo interno de dólares, es perverso? ¿A quién se le quitamos ese fetiche? Hay que seguir explicando y explicando hasta que la sociedad lo entienda. Ramiro, cuando usted tiene una crisis económica como la que vive el Ecuador, ¿qué es lo que usted quiere de la banca? Que aumente su capital. Porque aumentando su capital, no voy a explicar aquí por qué, la banca no puede dar crédito ilimitado. Está en relación a su capital. Tiene que aumentar su capital. Y en segundo lugar, al tener más capital, está más sólido para aguantar cualquier situación que venga de una crisis económica. El patrimonio técnico. El patrimonio técnico. Señor presidente. ¿Qué ha hecho usted con estas medidas? Quitarle el patrimonio técnico a la banca. Y el patrimonio técnico da respaldo ¿a quién? ¿A los accionistas de la banca? No, a los depositantes. Cuando usted ve el balance de un banco,
El 10% del banco es de los accionistas, el 12%. El resto es de los depositantes. Qué error tan grande no entender esto. Pero en fin, ya está hecho. Todo como siempre para seguir manteniendo un esquema de subsidio. Señor vicepresidente, buenos días. A mí me gusta decirle señor presidente, porque en realidad ex vicepresidente no se le suele decir, se le dice presidente y punto. Digo esto, y usted siempre ha sido frontal. A mí me ha gustado que usted le ha costado parte de su vida ser frontal, y me gustaría que sea frontal esta vez, como siempre. El señor presidente Daniel Noboa no llega con un partido sólido, no llega con una estructura sólida, no llega precedido de historia política partidista que uno diga, bueno, tiene que deberse al partido y tiene que deberse a toda esa historia que viene, toda la narrativa del partido durante las décadas, durante décadas ganadas o durante las 6 décadas que vienen funcionando otros partidos. No, llega sin ese peso. Y eso significa dos cosas: tener la libertad de poder hacer lo que usted está recomendando hacer, librarse de subsidios, cambiar el país, pues no tiene nada que perder, no tiene una estructura que mantener, no tiene un Estado que depende de él en el sentido de sus seguidores que los logran ubicar en ciertos estamentos para mantener la estructura trabajando. No lo tiene. Entonces, de cierta forma, él puede lanzarse contra las bayonetas. Pero claro, llega a la presidencia y tiene, como todo político, que hacer cálculos. Y allí es donde viene el segundo peso. ¿Qué tan liberado de esas cargas? De la primera, nada, porque ya le digo, no tiene partido. De la segunda, sí tiene un cálculo. Evidentemente, aspira a la reelección. Ahí ya entra en el juego de lo político y ahí ya entra a entramparnos en esta discusión que la venimos teniendo desde hace 4 décadas sobre los famosos subsidios. ¿Qué tan resuelto podría estar el presidente Daniel Noboa a cambiar este país? No puedo contestarle, eso lo tiene que contestar el presidente, pero de su pregunta hay algo absolutamente claro. Él ha dicho que él tiene una obligación de reelegirse, que es indispensable para que el país pueda continuar una ruta. Yo creo que es saludable que se reelija, porque tanta discontinuidad es terrible. El tema es, ¿aguanta o no aguanta, señor presidente, la economía del país? Permítame porque interrumpirle. déjeme explicarle algo. Usted vuela un avión y le pone sobrepeso. El avión no se cae por todo el peso que tiene. No, se cae por un pequeño sobrepeso que usted le pone. Y la pregunta es si a la economía ecuatoriana le estamos poniendo un pequeño sobrepeso adicional que pueda producir algo muy negativo realmente. Entonces, para la reelección, él sí va a tener que hablar sobre eliminación total de subsidios, cosa que no hizo en esta primera elección. Y entonces allí sí el pueblo va a saber, igual que como en Milei en Argentina, a dónde va el presidente y a dónde nos va a llevar. Entonces, para la reelección vamos a tener que ver a un Daniel Noboa mucho más político y mucho más estructurado en saber qué mismo quiere para este país, o no. Bueno, eso habrá que preguntarle quiénes son sus yo sé que habrá que preguntarle a él, pero usted ha visto... Aquí en el Ecuador, culturalmente todavía hablar de eso es un tabú. Cuando yo fui candidato y usted dijo que yo siempre fui frontal, sí, señor, dije claramente en la campaña, vamos a eliminar los subsidios. Sí, señor, lo sé. Y ganamos por 58 a 42%, un margen demoledor. Ojo que ganaron a la misma tendencia, no es que ganaron a la tendencia contraria, ganaron a la misma tendencia, cosa que a veces la gente cree
que no pasa en este país. Ganaron a la misma tendencia. Y se ganó con un margen de 16. Pero este país, porque lo otro que le quería decir antes de dar paso a Jaime, este país, mejor, replanteo la pregunta, ¿quién gana con el subsidio? Porque no gana ¿cómo se llama? El Esa es la contrabandista. tragedia. No gana el ¿Quién contrabandista. gana? Ganan los contrabandistas, Ok. ganan los narcotraficantes, ganan las clases medias y altas que ponen combustible subsidiado. Gana, perdóneme, señor presidente, gana también el que produce el producto, porque él tiene un ingreso garantizado. ¿O no me va a decir que el Estado no le paga al que produce el gas? No le paga al que produce la gasolina. El gas es importado. Ajá, pero le paga. Tiene un precio, pero el que más gana es el que está en negocio del contrabando. Y el negocio del contrabando se beneficia porque no hay controles. ¿Y el control ahorita dónde está? A ver, cuando usted tiene un diferencial de precios de esa naturaleza, no hay manera de controlar. Todo Si lo no, corrompe. pregúntele a los Estados Unidos cuando prohibieron el alcohol, si lo pudieron controlar. Sin duda que Y no. pregúntele a la DEA si puede controlar el tema de las drogas. Ah. Señor presidente, siempre es un gusto conversar con usted. Le doy paso a Jaime Velázquez con más inquietudes. Final, querido Jaime, con la pregunta final, Alberto, porque tiene solo hasta las 9:30, nos quedan 5 minutos. Adelante, Jaime. 4 realmente. ¿Cómo le va, Alberto? Qué subida. A ver, yo más que nada, más que preguntes, analizar cómo diablos bajar los gastos, porque los gastos corrientes son el problema, mi querido y buen ponderado Alberto. Y durante todo el tiempo, todos los gobiernos dicen lo mismo, no se puede porque le pagamos el 90% del gasto corriente, va directamente a sueldos, que va a los militares, a los doctores y a los maestros. Prácticamente eso es lo que dicen y esa es la excusa. Sin embargo, se ven una serie de incoherencias en el gasto corriente y eso es lo que queremos saber, por qué no se puede evitar eso, porque no hay alguien que coja con el lápiz y diga esto no, así sea chiquito. O sea, la pregunta es por qué no se hace ese esfuerzo. ¿Cuál es el problema? Le pregunto a usted, mi querido Alberto. Algo de esfuerzo se hizo con Richard Martínez y con Mauricio Pozo. Algo de esfuerzo se hizo con Simón Cueva. El problema no es solamente que ese porcentaje, Jaime, que supongo es el único joven del grupo, tampoco Jaime conocía a Ricky Woman, ¿verdad? Los dos estamos en la misma situación. Así es. Es que no solamente que es verdad que un altísimo porcentaje va a esas actividades, sino que además hay una serie de leyes que garantizan, Jaime, aumentos automáticos. Ley de antigüedad, ley de escalafón, ascensos militares. Es algo terrible. Y que hay también un cómplice funesto que es el sistema judicial. Yo relaté en un artículo de Diario El Universo hace ya 2 semanas el caso de una institución del Estado que hace 10 años liquidó a 28 personas mediante compra de renuncias. Fueron a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional declaró que no era constitucional la compra de esa renuncia. Fueron donde un juez, plantearon una acción de protección, ganaron la acción de protección. Resultado, la institución tiene que restituir, tomo un caso, a una persona que es bibliotecaria con más de $4,000 de sueldo y le tiene que pagar $600,000 de indemnización. Esa es, en la reducción del gasto, una realidad que hay que entender que es igual a la de los policías y militares que agarran a los delincuentes y los jueces los sacan libres. Entonces, hay una serie de problemas ahí que habrá que analizar cómo se fueron generando, quién los fue fomentando, a quién obedecen los jueces, dónde se pusieron todos estos derechos adquiridos, estos contratos colectivos que hay en el sector público, en CENEL, en Petroecuador, en las eléctricas, que realmente son bochornosos, son una vergüenza nacional.
todo esto no está discutido con suficiente amplitud, Jaime, en los medios, en las redes, y habría que hacer también un análisis a fondo de esto. Clarísimo, economista. Muchísimas gracias. A Y usted. la próxima espero que me sigan educando en la música antigua porque yo no. Gracias, mi querido economista Alberto Bajic, muy amable. Adelante, Eduardo, con la despedida. Un abrazo. Gracias, Jaime, y señor presidente, que tenga buen día. Ya estaremos conversando. Siempre es un gusto poder conversar con el economista Alberto Bajic. Muy claro, muy diáfano. Seguramente algunos no estarán de acuerdo con su forma de pensar, pero, caramba, de esto se trata. Se trata de poder encontrar consensos en medio de las diversas formas de cómo salir de la crisis.